llega el editorial de Fernando Londoño. Decía un gran historiador que los pueblos felices no tienen historia. Se estaba refiriendo a aquella época feliz del Imperio Romano que estuvo regido por los severos, empezando por Septimio Severo. Los pueblos felices no tienen historia. Por eso es tan abundante la nuestra, porque no somos un pueblo feliz. Y tenemos historias todos los días que pasamos desapercibidas, que pasamos por alto, porque estamos sobornados, estamos comprados, estamos condenados a la impotencia en la crítica y en el análisis de las cosas que nos pasan. Solo así es posible que haya pasado desapercibido el reportaje que le dio a la periodista Vicky Dávila el señor Iván Moreno Rojas desde su lugar de reclusión después de la condena de 14 años que recibió de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos que destacar y tenemos que felicitar a Iván Moreno porque haya encontrado a Dios en medio de las penas y las tribulaciones de su juicio, de su encarcelamiento y finalmente de su condena. Pero vamos al grano, vamos al tema esencial. La periodista le pregunta si él es culpable de los delitos por los que se le acusa y jura de mil maneras su inocencia. Y dice que nunca salió a protestarla públicamente porque sus abogados le pidieron que no contaminara con declaraciones públicas un proceso que normalmente debía conducir a su absolución total. Fue condenado a 14 años y solamente por el primero de los procesos. Iván Moreno dice que más adelante acudirá, como en un recurso de apelación o de alzada, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que es un imposible jurídico, pero bueno, hay que dejar que la gente alimente sus ilusiones. Pero nos estamos aproximando al gran tema. Y entonces le pregunta a la periodista, ¿usted no estuvo asociado con el señor Tapia y con el señor Gómez y con el doctor Dávila en todos los procesos de contratación que condujeron a las pérdidas enormes que registra el Distrito Capital por obras inconclusas, por obras mal hechas, por obras mal programadas? Usted no tuvo nada que ver en eso. Y entonces él se defendía y decía que no había recibido dinero ninguno y que la Fiscalía había investigado sus cuentas corrientes y que no había encontrado el producto de los supuestos sobornos que habían tenido que pagar los contratistas y que se los habrían pagado a él. En fin, pero la cosa llega a su punto. Y le dice, muy bien, pero usted era amigo de Emilio Tapia, usted viajaba con él en aviones y se encontraba con él. Claro, no, yo sí era amigo. Lo que pasa es que vamos a hablar con franqueza. A mí me acusan de toda clase de delitos, del delito de concusión, de asociación para delinquir, del delito de tráfico de influencias. Son nombres jurídicos que se le dan a mi conducta, cuando otras conductas iguales se llaman de otra manera y quedan en la impunidad absoluta. Unas veces se llama mermelada y otras veces se llaman acuerdos de gobernabilidad. Sí, queridos oyentes de la hora de la verdad, la corrupción rampante de este gobierno, la misma que ustedes como ciudadanos perciben y denuncian en todas las encuestas, cuando dicen que en la corrupción este es un gobierno maldito y que las cosas están empeorando según más del 80% de los encuestados. Pues esa corrupción es la que se llama mermelada y es la que se llama acuerdo de gobernabilidad. Iván Moreno Rojas, el consentido del régimen, el íntimo de todos los que condujeron a la reelección de Juan Manuel Santos, el hombre que estaba en el secreto de todos estos episodios lamentables, dice que lo suyo, calificado por la Corte Suprema de Justicia como concusión,
tráfico de influencias, asociación para delinquir, entre otros, es lo mismo de la mermelada. Y sea la ocasión para volver sobre ello. Mermelada para toda la tostada. Esa fue la que se distribuyó entre los ñoños y los musas, y los que son parecidos a los ñoños y los musas en toda la costa atlántica y en todo el país. Se distribuyeron billones de pesos, por lo menos 3 billones de pesos, en lo que antiguamente se llamaba el barril de los puercos, o los auxilios parlamentarios, y hoy se llama mermelada o acuerdo de gobernabilidad. ¡Qué eufemismo tan notable! Un simple acto de detestable corrupción se llama acuerdo de gobernabilidad, o ya, llevándonos al folclore que se utiliza en este gobierno, mermelada que se distribuye en toda la tostada. 3 billones de pesos de ustedes, señores contribuyentes, que pudieron ser eficazmente invertidos en obras públicas de verdad, que pudieron ser invertidos en hospitales que ustedes echan de menos cuando se sienten enfermos y quieren acudir en busca de salud a uno de ellos, en colegios y en escuelas que permitan la jornada única escolar que salve a nuestros niños de toda clase de peligros y de infamias. 3 billones de pesos. ¿Qué se hicieron? Lo que sabemos es que se distribuyeron como mermelada sobre toda la tostada y que fueron los ñoños y los musas de los que más dinero recibieron. El senador Ernesto Macías lo propuso como una denuncia formal ante la Procuraduría General de la Nación, y esos documentos extraídos de los computadores de Palacio han debido ser el autocabeza de proceso para la concusión, la asociación para delinquir, el tráfico de influencias que se montó con motivo de las elecciones pasadas. Pero todo queda en la impunidad, porque en lo primero que piensan los bandidos y el primer problema que resuelven es quién ha de vigilarlos. Y por eso, en un acto detestable, en un acto que solamente cometen las pandillas organizadas para disfrutar los gajes de su crimen, eligieron como Contralor General de la República a un hombre que no sabe las tablas de multiplicar, pero que está dispuesto a olvidarlo todo, a condonarlo todo, a ignorarlo todo. Edgardo Maya Villazón no es mejor que ninguna de las personas que debiera vigilar para saber qué pasó con esos billones de pesos de la mermelada. Y el fiscal general de la Nación llegó a la fiscalía lleno de mermelada hasta los tuétanos. De la mermelada que salía de Palacio para contratarlo como asesor especial, que daba conceptos verbales por no sé cuántos centenares de miles de pesos por minuto. Y de la mermelada que salía de Saludcop, que manejaba el señor Palacino, un válido del régimen, porque era el íntimo amigo de un Vargas Lleras, hermano del actual vicepresidente y del que es ministro de varios despachos sin tener la cartera. De manera que entre Edgardo Maya y el señor Montealegre queda garantizada la impunidad de esos delitos. Los delitos de concusión, de tráfico de influencias y de peculado, que también se cometieron en grandes cantidades y que Iván Moreno decía son los delitos por los que a mí me condenan: la concusión, el tráfico de influencias, la asociación para delinquir y ciertas formas de peculado. ¿Y qué pasó con los demás? ¿Y qué pasó con el dinero de todos? ¿Y cómo se invirtieron esas sumas fabulosas? Y no solamente en la contratación de obras públicas, en la publicidad. ¿Cómo fueron los contratos celebrados con los grandes medios de comunicación del país por centenares de miles de millones de pesos? El presidente Álvaro Uribe los ha denunciado. El Centro Democrático ha repetido las denuncias. ¿Pero quién investiga? Nadie. La primera garantía de los delincuentes es conseguir que nadie los investigue. ¡Qué dolor!
y esto denunciado por un hombre como Iván Moreno Rojas, que dice haber encontrado a Dios en medio de sus penas y pesares, y que se queja de que ha sido tratado con extrema dureza, porque lo mismo que él hizo y que los magistrados de la Corte llaman de la manera que hemos repetido, lo hizo Juanpa desde Palacio, y lo han hecho en todos los lugares de la República los validos de Juanpa, y que se llama mermelada. ¿Han sabido ustedes, queridos oyentes, y si lo saben, pedimos que nos lo denuncien, de alguno de los contratistas recipiendarios de la mermelada que no haya sido santista, que no haya sido amigo de los ñoños y los musas? ¿Conocen ustedes las licitaciones públicas en medio de las cuales se adjudicaron esos contratos? ¿Saben cómo se han cumplido? ¿Conocen las obras que se han construido con esa mermelada? ¿Hemos asistido a sus inauguraciones? No, ese dinero se lo robaron, el dinero de todos. Pero ahora pueden quedar dispensados de toda molestia y de todo dolor de patria, porque hay eufemismos. La corrupción rampante de este gobierno se llama de otra manera mermelada y acuerdos de gobernabilidad, lo que se hacen con los bandidos contratistas para desaparecer los dineros públicos. A esos extremos hemos llegado. Algún día tendrá que brillar la justicia en este país para volver a llamar concusión, asociación para delinquir, tráfico de influencias y peculado lo que se ha llamado jocosamente la mermelada que se derrama en la tostada o los acuerdos de gobernabilidad. Iván Moreno Rojas, desde su cárcel, lo denuncia. Nadie lo ha recordado, porque la consigna, como en otros tiempos, es tapen, tapen, tapen. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 21 minutos.